como estás, solamente inclina tu rostro y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta tarde ya. Padre mío, te doy gracias por tu amor, por tus misericordias, por estar siempre moviéndote, Señor, en nuestra vida, siempre estando en control de los hogares de tus hijos, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú hablando, que pongas las palabras necesarias a mi boca, Señor, y que seas tú siempre, amado Dios, el que ministre en este lugar, Padre. Háblanos, que te escuchamos. En el nombre de Jesús decimos amén. Dale un aplauso al Señor, porque yo sé que estás gozoso, ¿verdad? Estamos con gozo, con alegría, con júbilo. Y bueno, quiero hablarte lo más rápido posible, ¿verdad? Porque mire qué preciosos regalos están ahí. Y bueno, ya yo sé que ya tienes listo tu boleto también, pero bueno, ahorita pausa lo del boleto y concéntrate en el Señor, ¿ok? Dile al que está a tu lado, no me interrumpas, dile. Eso. Acompáñame a buscar el libro de Hechos capítulo 27 y quiero que lo tengas ahí. Hechos capítulo 27 y quiero que lo mantengas ahí listo en lo que vamos hablando en esta mañana de lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hay un pequeño feedback. Amén. Y bueno, versículo 22, comenzamos con el versículo 22 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tienes? 27, capítulo 27, versículo 22. Y dice de la siguiente manera, 1, 2, 3, pero ahora... Va de nuevo, vamos a leerlo a una sola voz. 1, 2, 3, pero ahora... Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ok, aquí vamos a entrarnos a una historia, a lo que estaba pasando Pablo. Todos ubicamos a Pablo, ¿verdad? Pero aquí hay un versículo que me llama mucho la atención. Te la voy a leer también en la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente. Y dice, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Dile al que está a tu lado, anímate. Y vuélveselo a decir, anímate. Dile, nadie perderá la vida, aunque, dile, el barco se hundirá. Ándale pues. Abróchate los cinturones, amado. Comienza el apóstol Pablo exhortando y diciendo, anímense, ¿verdad? Pues la vida no se perderá. Ahora yo te comienzo a hacer una pregunta que ve contestando tú, ¿verdad? Y allá en lo privado, en lo silencio, vete contestando, vete dando las respuestas. Pero no sé si te ha pasado que en alguna vez sentiste que todo se comenzaba a hundir. No sé, laboral, familiar, de éxito, de proyectos, etcétera, etcétera. No sé si tú en algún momento pasaste o estás pasando por ese sentido o ese sentir de que todo comienza como que a hundirse. Todo parece romperse. Y lo único que te queda es aferrarte a un poco de esperanza, a un pedacito de esperanza. Y ¿sabes qué? Pablo se encontraba en esa misma situación. Pablo estaba siendo trasladado preso rumbo a Roma. Y de pronto comienza a azotar una tormenta que la Biblia dice que fueron aproximadamente 14 días de tormenta. Pero ahí entre el medio del caos,
viene una palabra del Señor que le dice a Pablo que no va a suceder nada porque él tiene que llegar a su destino. Él tiene que comparecer ante César porque estaba siendo trasladado como prisionero para que diera, ahora sí que comparezca ante la autoridad. En otras palabras, el Señor le dice a Pablo: no te traje hasta aquí para dejarte morir en el mar. El Señor nos dice en esta mañana: no te he traído aquí por casualidad. Y no te he traído hasta aquí, hasta donde tú has estado vivito y coleando, para dejarte morir en el desierto. El Señor comienza a hablarle a Pablo, ¿verdad? A medida de que él avanza con esta historia. Pero quiero que entiendas algo, amado hermano. Dios en ocasiones va a permitir que tu barco se rompa, aunque usted no lo quiera. Dios va a permitir en ocasiones que esa seguridad que tú aparentas tener se rompa, para que entiendas que no era el barco quien te sostenía, sino era la mano poderosa del Señor Jesucristo. Comienza esta travesía de Pablo, versículo 14, y ahí comienza a ayudarme a leer. Te lo voy a ir leyendo en la traducción viviente, por si la tienes ahí. 14, pero el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Pablo, en esta historia, antes que comenzara a atravesar todo este contexto, Pablo les había dicho algo bien importante a cada uno de los que se encontraba en la tripulación. Y lo primero que les dijo fue: no zarpen. No zarpen. Pero ¿sabes qué sucedió con la tripulación? Nadie le hizo caso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué sucede cuando tú le dices a tu hijo una instrucción que le va a hacer bien, que va a ser para su favor, y el hijo no te hace caso? Creo que tú como padre literalmente sacas la chancla o el cinturón, ¿verdad? Y le das unos cuantos, o a lo mejor no, dices, bueno, que se estrelle como él vaya, como él aprenda. Pero ¿sabes qué? Pablo les había dicho: no zarpen. No lo hagan. Y al no escuchar, por consiguiente, el barco se vino abajo. ¿Cuántas veces, amado hermano, has hecho lo mismo? Dile al que está a tu lado: ¿cuántas veces has hecho lo mismo? Sabías que no era el momento e insististe. Sabías que era un no de Dios y aún así
te aferraste, te encaprichaste, dijiste, yo, y esto, y lo otro, lo voy a convertir. O la voy a convertir. En sapo nada más tira la cosa, porque a su nombre. ¿Y sabes qué? Al no escuchar la voz de Dios, muchas veces el barco se va a romper. Tal vez el barco en la cual tú estás navegando sea tu plan perfecto. Tal vez el barco en la cual tú te encuentras arriba abordando es tu trabajo soñado, tu relación ideal. ¿Y sabes qué? Dios tuvo que romper tu plan, tu relación ideal, tu trabajo, tus finanzas. Dios tuvo que quebrar todo para mostrarte que ese barco donde tú estabas solamente depende de Él. Amado hermano, hay familias que son sacudidas fuertemente. Hay hogares que son sacudidos, hay vidas que son sacudidas. Y ese sacudón proviene para que aprendamos a depender de su gracia. No de una estabilidad, porque hoy en día no hay nada estable. Tú puedes decir, tengo una cuenta de ahorro en el banco, caes enfermo y toda esa cuenta de ahorros se va para medicinas, clínicas, hospitales, médicos, etcétera, etcétera. Puedes tener el mejor trabajo, quiebra la empresa y adiós. Puedes aparentar tener una estabilidad, pero muchas veces esa estabilidad hace que dependamos más de lo que vemos que de quien está sosteniendo todo lo que tú y yo estamos viendo. Y aunque tú digas, pero Dios es amor, sí, Dios es amor y tiene amor para todos, por eso entregó su vida por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Dios no siempre calma la tormenta. A veces la usa para hundir lo que ya no necesites. Y a veces te va a hundir en tu carácter, porque ese carácter enojón que te cargas no lo necesitas. Ese que es que así soy yo, Dios lo va a hundir y te va a humillar hasta que digas, este no soy yo. Hasta que digas, gracias Señor, porque este no soy yo. Y Dios va a actuar de diferentes maneras que a lo mejor tú digas, es que yo no quiero pasar por esto. Pero muchas veces va a ser lo necesario para que tu vida, tu estabilidad, tu entorno, tu familia, dependan únicamente de Dios. A su nombre. Estoy tratando de irme lo más despacio posible, amado hermano. Después de una venta de tamales, el cuerpo se cansa también. Versículo 21 y 25. Ahí seguimos en esta parte. Te sigo leyendo en la traducción viviente. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo,
no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense pues, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Y ponle tu nombre, amado hermano. Yo le pongo Isaí. No temas, no temas, porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está hoy contigo. No te desamparará ni te dejará hasta el último día de tu vida. Y a Dios sea la honra, la gloria y toda nuestra adoración. Amén. Y es que muchas veces muchos gritan, todos gritaban. Imagínate en una tripulación, en un barco en la tormenta, que está siendo azotada por la marea. Todos estaban gritando, ¡ey, súbele! Tesa la cuerda, la proa, tira esto, jálala aquí, agarra ahí. Y los veleros se están quebrando y todos gritando al mismo tiempo. Cuando sucede eso, ¿verdad? En una familia donde son muchos, a mí me toca, ¿verdad? Tengo una familia preciosa y es grande mi familia. Somos 9 hermanos más mis padres, ¿verdad? Y cuando se junta la familia se pone un feliz ambiente que todos estamos platicando al mismo tiempo y el que no se escucha grita más hasta que le escucha, ¿verdad? Entonces imagínate ese contexto. Todos gritando al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de eso? No, sí, yo me acuerdo de aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de ese ruido, en medio de esta sociedad que día a día grita fuerte, Pablo escuchó. Yo no sé qué tanto ruido tengas a tu alrededor. No sé qué tanto ruido tengas en tu mente. ¿Qué tanto ruido tengas que te ha evitado, no te ha permitido escuchar la voz de Dios? Yo no sé qué tanto cargues en tu mente, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué? Él quiere hablarte, pero también necesitas escucharlo. Un ángel se le apareció y le dijo, no temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Y ahí va un dato bien importante, amado hermano. El temor, y préstame mucha atención, el temor hace la diferencia entre los que sobreviven y los que se hunden. Te la vuelvo a decir más despacio. Cuando tú vas a la playa y no sabes nadar, el temor hace que sobrevivas o que te hundas. Porque si no sabes nadar pero mantienes la calma, comienzas a sobrevivir, comienzas a flotar, porque tu cuerpo flota. Solito, te avientas y flotas. Pero la desesperación que cargamos comienza a hacer que empecemos a manotear y a estirar la pata. El temor va a ser, amado hermano, que tú sobrevivas o que te hundas. Unos se desesperan y otros escuchan. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres de los que te desesperas por obtener una respuesta rápida? ¿O eres de los que escuchan lo que te están diciendo? Porque a veces traemos unas malas mañas. Bueno, lo voy a poner así, malas mañas. Porque a veces me están diciendo algo y yo ya estoy contestando. Y a veces no escucho lo que me están diciendo, pero yo ya contesté.
No supe nada, pero yo ya dije. Unos se desesperan y otros escuchan. Quizá, amado hermano, hoy no tienes todas las respuestas que quisieras. Pero aquí viene lo más importante. Si logras escuchar la voz de Dios en medio del ruido, Él va a guiar cada uno de los pasos que tú vas a dar. Porque yo sé que hay discusiones donde lo mejor es no hablar. Hay discusiones que se suben de tono, de euforia. Y más si no has entregado el viejo hombre que te cargas, salen sapos y culebras de tu boca. A su nombre. Pero por eso hay discusiones que es mejor no hablar, sino escuchar lo que Dios quiere decirte sobre tu cónyuge. Hay ocasiones que ni siquiera escuchas a Dios que te está diciendo, hey, esa reacción que tu cónyuge está teniendo es por esto. Porque en vez de decirle bienvenido, pasa, te preparé tus tortillitas, vienes cansado del trabajo. Y era hora. Sales a las 11 y son las 11:01. ¿Dónde estuviste este minuto? Sé que te sube rápido y llega rápido. A su nombre. Y Dios te está diciendo, necesitas aprender a honrar a tu cónyuge. Y si los dos trabajan, pues a honrarse los dos. Y escuchaba apenas, mi esposita me compartía unas palabras que también me ayudaron, porque sabemos que fue formado el hombre y la mujer de su costilla. Pero en la traducción hebrea dice de su costado. Y entre costilla y costado hay una gran diferencia. El costado indica que fuimos creados para estar juntos los dos. No uno adelante y uno atrás, sino juntos. Y eso nos va a ayudar a entender que somos un equipo, no estamos peleados. A lo mejor en Chivas y América sí, ¿verdad? En sus aficiones. Pero en la vida caminan juntos. Fueron creados juntos. Y muchas veces sucede con los hijos también. Hay hijos que de repente cambian como que su forma de ser. Son, le voy a poner de esta siguiente manera. Son inquietos, muerden, patean, hacen, deshacen, quitan, empujan. Pero ¿sabes qué es lo que está pidiendo el niño? Atención. Y lo único que hace el padre es, quédate quieto ahí, y no hables porque te... A su nombre. Y el niño por dentro, mamá, ¿a qué hora me abrazas? Mamá, ¿a qué hora me das un tiempo? Papá, ¿a qué hora? Aléjate de mí, estoy cansado, vete para allá. A su nombre. Como iglesia, amado hermano, lo hemos enseñado. Aquí nos guiamos por lo que el Espíritu Santo dice.
Y si Él no lo dice, no se hace, aunque veamos que es viable la cosa. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, adelante. Así nos guiamos como iglesia. Él da la dirección, aunque el mundo se hunda. Él da hacia dónde vamos, aunque el entorno se hunda. Él siempre nos da la dirección que necesitamos tener. Ahora, pendiente, amado hermano, la fe no niega la tormenta. Tú tienes fe, y por la fe que tienes, eso no va a evitar que llegue una tormenta. Es más, la fe se incrementa cuando la tormenta llega. Pero confía en la voz que Dios te dice, y te dice: no temas porque estás en mi propósito. No temas porque yo te creé. No temas porque yo te formé. Amén. Ahora, versículo 39 y 44. Sigo en la misma traducción viviente. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. 40. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. 41. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por las fuerzas de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruidos. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Amado hermano, el barco se rompe. Di conmigo, el barco se rompe. Pero la promesa de Dios jamás se rompe. La promesa de Dios jamás se va a romper. Y Pablo les decía, ¿verdad? Cuando el ángel llegó a él, le decía: ninguno perderá la vida. Y así fue. Todos llegaron a la tierra. Algunos nadando, algunos aferrados a pedazos de madera, pero llegaron. Tal vez no llegarás en el barco que soñaste. Yo no sé en qué barco te hayas subido, pero en alguno estás navegando. Yo no sé en qué barco hayas ido, y puede ser que en ese barco no vayas a llegar, pero llegarás. Puede ser que llegues con cicatrices, con heridas, pero llegarás. Porque lo que te sostiene no es el barco. Lo que hasta el día de hoy ha sostenido tu vida no ha sido tu economía, no ha sido tu salud, no ha sido tu estabilidad, ha sido la mano de Dios. Podemos pasar crisis diferentes y cada uno atravesar momentos diferentes, pero mientras haya fe, hay esperanza. Dios no permitirá que se ahoguen, aunque tengan que flotar en pedazos. Y a lo mejor en este momento
o estás nadando, a lo mejor en contracorriente, o a lo mejor estás sostenido de una tabla flotante, que dices, ya no aguanto seguir aquí, seguir pataleando, seguir flotando. Pero Dios dice, llegarás a tu destino. Si Él dijo que llegarás, tú vas a llegar, dile al que está a tu lado. Si Él dijo que llegarás, vas a llegar, dile. Y dile, aunque el barco se haga pedazos. Y es que a veces lo que creíste perdido, en realidad fue tu salvación. A veces el éxito de empresarios es cuando se quedaron sin ningún peso. Y esa crisis los empujó a hacer lo que jamás se imaginaron hacer. Muchos no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar porque estamos cómodos en el barco que estamos. Pero ¿sabes cómo vas a sacar el potencial que Dios te ha puesto a ti? Cuando el barco se rompa. Cuando veas que tu familia cuelga de un hilo, te vas a sujetar. Y espero que donde te sujetes sea de Dios. Porque ahí es donde se restaura el hogar, la familia, la salud, mi economía. Ahí es donde se restaura todo. Y ahí en esos momentos en donde todo se quiebra, es ahí donde comienzas a ver que gracias a la misericordia de Dios sigues flotando. Y a lo mejor ya estás al cuello y no sabes nadar, pero sigues flotando. Y es porque Dios dice, vas a llegar. Y a lo mejor tengas que aguantar la respiración unos 5 minutos bajo el agua. Pero de que llegas, llegas. Como sea, pero llegas. A su nombre. Todo esto sucede cuando el barco se rompe, pero tú no. Cuando comienza todo este proceso de Pablo, previamente comenzaban a perseguir a la iglesia. Y esto hizo que el evangelio, en vez de minimizarse, fue un empujón y creció aún más. En vez de que el evangelio termine, despegó de una manera tan impresionante. Porque se puede romper una estructura, pero el propósito de Dios jamás se va a romper. Ahora, amado hermano, voy terminando. Cuando Pablo llega a tierra, Pablo llega absolutamente cansado, absolutamente empapado. Pero ¿sabes cómo llegó? Vivo. Yo no sé si estés cansado. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Por la tamaliza del trabajo que se vino. Y yo no sé si aquí estás, si estás así como que agarrado de la silla, la ciática, la espalda. Digo algunos estamos bien jóvenes, ¿verdad? Eso. Yo no sé si estés cansado, si estés empapado de tanta situación, tanto problema que te has cargado. Y si no es una, es otra, y esto y lo otro. Yo no sé cómo estés cargando todo. Pero algo sí te puedo decir, y que Dios te dice en esta hora. Si estás aquí, es que estás vivo todavía. Y si tú estás vivo,
aún voy a hacer algo contigo, porque yo te formé, yo te creé y mío eres tú, dice el Señor, Dios Todopoderoso. A su nombre. Ahora, imagínate nada más el contexto, ¿verdad? Llega Pablo entre el mar, entre la tormenta, entre todo, cansado, ¿verdad? Nadando, toca tierra. Y entendió algo Pablo, que también el Señor quiere que entendamos en esta hora. Dios no lo salvó por el barco, lo salvó por el destino. Y si va a llegar el momento en la cual Dios te tenga que hacer manita de puerco, ¿lo va a hacer? Porque prefieres salvarte a perderte. Y allí en ese momento, a lo mejor cuando ya no hay ni alacena, ni recursos, ni nada, entonces te vas a acordar. Y ahí Dios te va a decir, te estaba esperando. O sea, te gusta la mala vida. Algunos son masoquistas. Cada quien a su gusto, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Hay muchos que son detenidos por Dios de una manera abrupta. Yo no sé de qué manera, te la voy a plantear. Por ejemplo, el que fuma es detenido cuando le dicen, tienes cáncer de pulmón. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Ajá. Tienes cirrosis y hay que mocharte una pata, hay que mocharte un brazo, hay que. Pablo entendió algo, que Dios no lo trajo ahí para morir en el intento. Dios nos ha traído aquí para vivir en su gracia. El Señor no necesita un barco para cumplir su promesa. Él necesita que tengas fe. Cierro con esto. Jesús también pasó tormenta en un barco. ¿Recuerdan cuando estaba con sus discípulos y les dijo, tomen la barca? Subió él y él se acostó a dormir. Y en eso que él estaba dormido, llega la tormenta y comienza a azotar, ¿verdad?, la barca de una manera grande. Y mientras él estaba dormido, ¿qué creen que hacían los discípulos? A su nombre. ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban gritando, asustados los discípulos, con miedo, con temor. Estaban ahí en la barca con Jesús, pero con miedo. Ven nomás. A veces así estamos, ¿verdad? Estamos con el Señor, pero tenemos miedo del día de mañana, de la incertidumbre. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de esto? ¿Qué será de otro? A veces pasamos esos momentos. Los discípulos gritando, ¿verdad? Y ya te hice una pequeña representación de cómo gritaban en la embarcación donde estaba Pablo. Más o menos así era con los discípulos. Pero el Señor dormía. Ahora, ¿sabes por qué el Señor dormía? ¿Por qué te imaginas que el Señor dormía? Porque tenía confianza y la fe de los que estaban con él. A veces así sale la fe, ¿verdad? Cuando estamos en apuros.
Pero él dormía porque quien tiene el control del viento, el que tiene el control del viento no le tiene miedo al mar. El que tiene el control no teme al mar. Y ese mismo Jesús sigue diciendo hoy, tranquilo, tranquila, no se perderá tu vida, pero sí el barco. Y aunque no quieras que el barco se pierda, quieras abrazarlo, sostenerlo, el Señor en un 2x3 hace que el barco se vaya, se rompa. Ahora Dios está aquí y te dice, ¿de quién te vas a sostener? ¿Del barco o de mí? ¿Sostener? ¿Del barco o de mí? ¿A su nombre? ¿Hacia dónde vas a poner tu mirada? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Porque ve cómo es Dios tan precioso. No solamente tú estás en el barco, en tus planes, tus proyectos, etcétera. Pero debajo de todo ese barco están las manos de Dios. En el momento que Dios quite sus manos, todo se viene abajo. Puedes estar hoy acá, mañana puede ser que estés aquí. Pero lo que no va a cambiar es al Dios Todopoderoso, y su palabra no cambia, es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que, amado hermano, esta invitación y esta exhortación es que tú tengas ánimo, que tú tengas ánimo, porque la única manera en la cual vas a salir de una zona de confort es que el barco se rompa. Ahora, ¿cómo le prefieres hacer? ¿Salir tú solito de la zona de confort o esperar que todo el barco se rompa? También es otra opción. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál estás dispuesto a? ¿Qué riesgo estás dispuesto a tomar? Porque con Dios nunca van a haber pérdidas, siempre van a haber ganancias. Nunca vas a perder, siempre vas a ganar. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor, estás ganando algo que nadie jamás te va a poder dar, y es la salvación. Así que ponte de pie. Amén. Así que cierra tus ojos un momento. Y es para que le digas a tu corazón, corazón, ten ánimo. Ten ánimo. No te desanimes aunque el entorno y las circunstancias se haya puesto difícil. No te desanimes. A lo mejor has pasado momentos tristes. Has pasado tiempos difíciles, tiempos de soledad, tiempos donde solamente Dios y tú saben lo que has atravesado. Y te encuentras en este momento a la deriva. Pero aunque estés en la deriva, Dios siempre tiene el timón del barco que estás navegando. Y aunque navegues e intentes tomar otro rumbo, Dios te dice: hijo mío, con amor eterno te he amado.
y te seguiré amando, pero regresa a mí. Navegaré. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre. Y a lo mejor nos encontramos flotando en un pedazo de madera, en un mar tan infinito, en un mar tan amplio. Guíanos, Señor Jesús, delante de ti. Guíanos, Señor Jesús, a tu presencia. Guíanos, eterno Rey. Dile, Padre, perdóname si en algún momento he tomado otro rumbo. Levanta tus manos al cielo y ríndete delante de Él. Dile, Señor, aquí estoy. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Oh, Espíritu Santo, toca los corazones, Señor. Toca las vidas, Señor Jesús. Toca las mentes, Dios mío. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Levanta tu voz. El Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré, yo navegaré en el río de tu Espíritu, ya te adoraré al Dios que me más, yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, oh Señor, desciende como fuego.
y la última vez con todo tu corazón. Dile: Espíritu, 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 desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por enseñarnos, Señor Jesús, que a pesar de, tú sostienes nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, y toda nuestra adoración sea para ti. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesús. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. El Señor te bendiga.